La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los campos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les dijo: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando le averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús levantó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy conocidos los versos que hemos leído en esta noche de la primera carta del apóstol San Juan. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es muy común a veces una pregunta que a algunos les han hecho, seguramente a usted se la han hecho en algún momento, y es: ¿usted conoce a Dios? ¿Qué es lo que ordinariamente decimos? Sí, yo conozco. A veces no es lo mismo conocer que ver, nos equivocamos un poquito, porque a Dios nadie lo ha visto, dice la palabra de Dios. Pero, ¿usted conoce a Dios? Sí. Dice hoy San Juan: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Conoce a Dios? Sí. Claro, se nota en sus buenas obras, y especialmente en el amor que tiene a los demás. El que no ama no ha conocido a Dios. Y pudiéramos pensar en nuestro mundo cuánto amor a Dios hay y cuánto amor a los hermanos hay. Y uno también puede pensar cuánto desconocimiento hay de Dios, y por lo mismo cuánto alejamiento hay de los hermanos. Porque es algo íntimamente unido. A más conocimiento de Dios, mayor amor a los hermanos. Mayor lejanía de Dios o mayor desconocimiento de Dios, más lejanía de los hermanos. Por eso toda nuestra vida debe ser un estar cada vez más y de mejor manera cerca de Dios. Anoche hablábamos de la luz, el dejarnos iluminar por Jesús, que es la luz del mundo. En la medida en que conocemos, amamos
y servimos. Nadie puede servir aquello que no conoce. Y nadie ama aquello que no conoce. Y a Dios, si no lo conocemos, no lo vamos a amar. Y si no lo amamos, no lo servimos. Y ese servicio lo podemos ejecutar en nuestros hermanos. Un segundo punto que brota de la palabra de Dios en esta noche es un recuerdo de una premisa fundamental. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que nos envió a Jesús, su Hijo amado. San Juan lo dirá, el mismo que escribe la primera lectura de hoy, lo dijo en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Y el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. No es que porque usted sea muy bueno, muy buena, Dios, tomando en cuenta eso, le envió a su Hijo. Es al revés. Porque Dios es bueno, nos envió a su Hijo, a nosotros que no éramos tan buenos, o que nos cuesta andar en la bondad, o que no hemos aprendido tal vez todavía a andar plenamente en la verdad. El amor consiste no en que hayamos amado nosotros primero a Dios. Él nos amó libremente y de forma primera. El Papa Francisco lo ha dicho de una forma hermosa en una de sus cartas. Dios anda primereando, dice, Dios es el primero que anda locamente buscando a sus hijos. Y en ese amor loco que Dios tiene, utilizándolo con nuestro propio lenguaje, Dios se despojó de su Hijo único y lo envió como una manera de rescatar a la humanidad perdida en el pecado. Hasta ese grado nos amó Dios. Y cuando yo leo este texto siempre me pongo a pensar en algo que se los comparto a ustedes. ¿Qué nos vio Dios para habernos amado tanto? ¿Qué tan importante es usted que está participando en la Santa Misa para que Jesús haya muerto por usted? ¿Qué tan importante y qué tan valioso es usted a los ojos de Dios para que Dios haya enviado a su Hijo, despojándose, como dirá la carta a los Filipenses, no considerando como una prerrogativa el ser igual a Dios, sino que se despojó, se anonadó a sí mismo, dejando su condición de Dios y asumiendo la condición de esclavo para morir clavado en una cruz, ajusticiado como el peor de los malhechores, precisamente por amor a usted. Ahí radica nuestro valor fundamental. Debemos aprender, queridos hermanos y hermanas, a valorar ese gesto supremo del amor libre, gratuito, inmerecido que Dios nos ha tenido. No nos alcanzará la vida para dar gracias a Dios por su amor y su misericordia. A veces nosotros nos creemos tan buenos que hasta le dedicamos tiempo a Dios, hacemos a veces sacrificio, le vamos a dedicar a Dios un poquito de tiempo y a veces nos creemos tan buenos y tan santos que vamos a darle algo a Dios porque como que nos está mendigando Dios algo a nosotros, cuando los mendigos del amor somos nosotros. Y el tercer aspecto que quisiera compartir de la palabra de Dios en esta noche brota del Santo Evangelio. Ese amor que Cristo tiene lo vemos focalizado en un episodio concreto. Desembarca en aquella región y se conmueve al ver a las ovejas perdidas como ovejas sin pastor. Y primero comienza a darles el pan espiritual, el pan de la palabra.
¿Qué les dijo? ¿De qué les habló? ¿Cómo cautivó? Y no sabemos. Solamente dice Marcos, se puso a enseñarles muchas cosas. No dice qué les dijo, pero aquel día el Señor cautivó sus corazones. Le dio el pan de la palabra. Luego les da el pan material, fruto de su mismo amor, de su misma inquietud, de su misma preocupación. Le dice a los apóstoles, denles ustedes de comer, porque ellos se acercaron y le dijeron, mira, no vieron su reloj porque no había, ¿verdad? Pero vieron el clima y ya, mira, Señor, como que ya es tarde y tenemos que irnos. Despide a la gente para que se vaya. Todavía como que no habían entrado en la sintonía de ese amor solidario y gratuito que empuja a pensar en el bien del otro. Diles que se vayan. Y Jesús les dice, no es necesario, denles ustedes de comer. La protesta de ellos, pero ¿acaso vamos a poder ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer a todos? Recordemos que un denario es el equivalente a un jornal, el pago del trabajo de un día. 200 denarios equivale al sueldo de 200 días de trabajo, 7 meses prácticamente de trabajo. Estamos hablando de una cantidad fuerte de dinero, que ellos no lo tenían evidentemente. ¿De dónde vamos a sacar? Dice, 200 denarios para comprar pan para todos. Siempre la limitación humana, los pretextos, las excusas. Nosotros a veces cuando no queremos hacer algo, somos expertos en poner excusas. Es que fíjese que lo que pasa es que y siempre vamos viendo cuando uno no quiere, pero para justificarse utiliza las excusas. No tenemos dinero, no tenemos para ir a comprar tanto pan. Y Jesús, que no se complique, le dice, bueno, no tenemos los 200 denarios, pero ¿qué tenemos? Pues tenemos 5 panes y 2 pescados. Suficiente, dice el Señor, suficiente. Al igual que en el milagro de Caná de Galilea, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces pasa por el aporte voluntario de las demás personas. Cuando Jesús en Caná convierte el agua en vino, pidió que llenaran las tinajas de agua. Pudo haber hecho que brotara el agua espontáneamente, no lo quiso hacer. Pidió que las llenaran de agua, que pusieran de su parte, que intervinieran ellos solidariamente, que hicieran lo que podían hacer. Pueden llenar de agua. Convertir el agua en vino, eso no, eso es cosa mía, pero llénenlas de agua. Hoy les dice, traigan lo que tengan. Pudo haber hecho como le dijo el diablo en aquella ocasión, convierte estas piedras en panes. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Traigan lo que ustedes pueden traer, y yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Y todavía sobró. Comieron todos hasta saciarse, y sobró, y notemos un detalle que a veces lo pasamos muy desapercibido. Manda que recojan las sobras, y con las sobras se llenaron 12 canastos. Hablando de este tema, el Papa Francisco nos ha insistido mucho en el tema de la solidaridad en medio de la hambruna que vive nuestro mundo. Yo no sé allá en su casa, pero uno a veces oye cuánto desperdicio de comida. Y a veces no se inquieta ya uno por eso. Y no se le enseña a los niños a comer. Se desperdicia mucho. En nuestro mundo no habría pobreza, no habría hambruna si se redistribuyera bien lo que es don de Dios para toda la humanidad. Hay mucho desperdicio de comida. Recuerdo en una de las anécdotas que se mencionan de Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta,
Le tocaba viajar mucho en avión por todo el mundo porque andaba precisamente en las obras solidarias que ella tenía, hogares para ancianos, para pobres, para niños, para desnutridos en todo el mundo, y le tocaba viajar mucho. Y varias veces, antes de bajarse de algún avión, empezaba a recoger las bandejas de lo que la gente iba desperdiciando en la comida, lo que no les gustaba, pues lo dejaban ahí en las bandejas. Ella empezaba a recoger y decía: es que yo tengo hermanos que necesitan lo que ustedes están desperdiciando. Debemos acostumbrarnos a enseñarle ya a los niños y a los jóvenes el buen uso de los bienes de la tierra. Estamos rodeados hoy en día, porque así los hemos creado de alguna manera, muchos niños y jóvenes melindrosos que no comen ya esto, no comen lo otro, y dejan, ya no quieren comer, no tenga pena, mijito, tiran la comida. Antes se nos decía la comida es sagrada, por eso se bendice antes de comer. Qué importante es en estos tiempos difíciles, que esperemos no se sigan poniendo tan difíciles, pero la pandemia sigue y la situación en todo el mundo está seria, que aprendamos a comer, que aprendamos a ser solidarios, que aprendamos a cuidar y sobre todo a compartir. Jesús no se quedó conforme con que quedaran sobras y pedazos de pan tirados por ahí. Hay mucho, no importa. El Señor, estamos con el que puede multiplicar en abundancia. Recojan las sobras, y de las sobras sacaron 12 canastos. Uno puede hacer mucho bien en este mundo. Uno puede decir: no, que yo no tengo. Nadie es tan pobre, decía la Madre Teresa, que no pueda dar algo. Y si no puede dar algo económico, puede dar su tiempo, puede dar una buena palabra, puede dar un consejo, puede alegrarle la vida a alguien que está pasando momentos difíciles, puede llamar a alguien y exteriorizar un sentimiento ante el luto, ante una tristeza, ante un desconsuelo, ante cuántas cosas buenas podemos nosotros hacer por los demás. Este texto de la multiplicación de los panes y de los peces nos hace pensar que Dios puede hacer obras grandes a través de nuestra propia pequeñez, y Dios quiere intervenir a través de nosotros. Traigan lo que ustedes tengan, o sea, colaboren, estén disponibles para la obra que yo quiero hacer a través de ustedes. Que al inicio de este año podamos ir perfilando nuestros buenos propósitos, nuestros buenos deseos. Hay mucha gente buena como ustedes que ha tenido iniciativas hermosas en estos meses de pandemia, y podemos seguir pensando en tantas cosas que podemos hacer por amor a Dios, dejándonos cautivar por el amor de Dios gratuito, que nos empuja a amar gratuitamente a los demás. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros. Así